Abra su Biblia en el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Vamos a leer al 33. Si ya lo tienen, me dicen amén. Vamos a leer, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su ayuda. Es imposible en nuestras fuerzas poder comprender y hacer la palabra de Dios. Vamos a leer, dice así, Mateo 25, 31, ¿lo tiene? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él, ¿cuántas? Todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Vamos a orar. Padre Santo, aquí estamos, mi Señor. Sabemos que aquellos que son de Dios oyen la voz de Dios. Sabemos que los que son ovejas de Cristo oyen tu voz, mi Señor. Sabemos que los que no son tus ovejas no pueden seguirte, no pueden oírte y no pueden entenderte. Por eso te pedimos en esta mañana, como siempre, Padre, que nos des la gracia, Señor, la sabiduría de poder enseñar y de poder aprender. Sabemos que no está en la capacidad del hombre, Padre, el poder venir a ti, pues está escrito que ninguno va a poder venir a Cristo si no les dado por el Padre. Señor, si algunos hemos creído, no es por nuestra propia fuerza, Señor. Sabemos que la fe es un don. Sabemos que tú fuiste el que nos dio la capacidad de creer, de poder venir a Cristo, Señor. Y si somos salvos es por gracia, dice tu palabra, Señor, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por tu misericordia. Padre, sabemos que a los que tú ya predestinaste, ya los llamaste, a los que llamaste ya justificaste, y a los que justificaste ya glorificaste. Sabemos, Padre, que por la fe en Cristo hemos sido justificados. Sabemos que nos estás perfeccionando, Señor, nos estás llevando a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Padre, tu palabra es poderosa para sobreedificarnos. Háblanos en esta tarde, Señor. Ten misericordia de aquellos que no han nacido de nuevo, de aquellos que aún siguen amando el pecado. Ten misericordia de ellos, Señor. Háblanos en esta tarde como siempre, Padre. Tus siervos escuchan, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a iniciar el día de hoy un nuevo tema, mi hermano. Ya terminamos con el tema de conociendo la voluntad de Dios. Hoy iniciamos una nueva serie. Esta serie se llama Las dos posiciones. ¿Cómo se llama? Las dos posiciones donde se encuentra todo ser humano. Vamos a leer aquí para explicar, miren. Dice aquí en el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿cuántos saben que Jesucristo va a regresar? ¿A qué va a regresar, hermano? Diga, a juzgar a vivos y a muertos. ¿A qué va a regresar nuestro Señor Jesucristo? Siempre recuérdelo, Cristo ya vino una vez, Él vino como Salvador. ¿Cómo vino? Como Salvador. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino y murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero va a venir por segunda vez. ¿Cómo va a venir? Por segunda vez a juzgar, diga, a juzgar a vivos y a muertos. Y delante de Él van a ser puestas todas las naciones, ahí lo dice. Dice en el 32. Y serán reunidas delante de Él, ¿cuántas? Todas las naciones. ¿Y qué va a hacer nuestro Señor Jesucristo? Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Cuántos grupos ve ahí usted? 2. Solamente va a haber 2 grupos el día del juicio. No va a haber 3, ni 4, ni 5. Solamente ¿cuántos grupos va a haber? 2. Va a poner a su derecha ¿a quiénes? A las ovejas, a los que son ovejas, y a la izquierda a los que son cabritos. Mira, hermano, cuando tú te encuentras alguien que se dice cristiano, lo primero que te pregunta siempre es, ¿bajo qué cobertura estás? ¿A cuánto les ha pasado eso? Y así nos preguntan, ¿y ustedes bajo qué cobertura están? ¿Y quién es su apóstol? Yo cuando alguien me pregunta eso, yo les hago una pregunta a ellos. Les digo, ¿tú eres nacido de nuevo? Y se quedan así como asombrados y lo primero que me dicen, ¿qué es eso?
Hermano, solo hay dos posiciones en las que se encuentra el hombre. O es salvo o está condenado. O es incrédulo o es creyente. ¿Cuántos dicen amén? O está muerto o está vivo. O es pueblo de Dios o no es pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas posiciones hay nada más? Hay dos. Tú te vas a encontrar también en el ámbito cristiano que siempre preguntan, ¿de qué denominación eres? ¿Sí lo has escuchado? Así también preguntan, ¿y tú de qué denominación eres? Cuando alguien les pregunte así, usted dígales, yo era un ciego, pero ahora veo. Yo era de los que estaban ciegos, pero ahora veo. Yo era de los que estaban muertos, pero ahora estoy vivo. ¿Cuántas posiciones vemos ahí? Dos. Y va a haber otro grupo de cristianos que le va a decir a usted que hay cristianos carnales, hay cristianos almáticos y hay cristianos espirituales. ¿También los ha encontrado? Bueno, no hay cristianos carnales ni hay cristianos almáticos. O eres cristiano y andas en el espíritu, o eres carnal y andas en la carne. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas posiciones ve usted ahí? Solamente va a encontrar dos. ¿Sí ha visto que en la iglesia, en muchas iglesias tienen un altar? ¿Sí lo ha visto? Bueno, había un pastor que decía que los que estaban sirviendo arriba del altar estaban en el lugar santísimo. Los que estaban sirviendo ya en un área de la iglesia estaban en el lugar santo. Y los que estaban allá en la congregación estaban en el atrio. ¿Cuántas posiciones ve usted ahí? Tres. ¿Usted cree eso? ¿Cuántas posiciones solamente hay? Dos. O estás fuera del lugar santísimo o estás dentro del lugar santísimo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo entramos al lugar santísimo? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas posiciones entonces nada más hay? Dos. Vamos a iniciar esta serie con la ayuda de Dios, hermano, y es muy importante que yo esté seguro de qué lado estoy. Porque miren, el que esté del lado de la derecha día del juicio va a oír estas palabras. Vamos a ver esto. Ya lo hemos leído, pero quiero que hoy quede claro. En el 34. En el 33 ya vimos que dice, y pondrá las ovejas ¿a dónde? A su derecha. Y a los cabritos ¿a dónde? A su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vean, un día todo ser humano va a escuchar estas palabras o otras palabras. Los que estén a la derecha, ¿qué palabras van a escuchar? Venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Y usted sigue leyendo ahí y vemos unas características de alguien que es oveja. ¿Cuál es esa característica o evidencia? Que ama a sus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a ver el otro grupo, qué palabras va a escuchar en el 41, en el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿qué palabras van a escuchar los que estén del lado izquierdo? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo ve estas palabras que van a escuchar ese tipo de personas que van a estar de ese lado? Están fuertes, ¿no? Malditos, apartaos de mí, malditos. Miren, nuestro Señor Jesucristo dijo algo, el que no es conmigo, contra mí es. O estás con Jesucristo o estás en contra. A ver otra vez. O estás con Jesucristo o estás en qué? O en contra. No hay otra posición. ¿Cuántas posiciones hay? Dos. O estás con Cristo o estás contra Él. Y hoy vamos a ver que mucha gente que está metida en la iglesia cristiana, por la vida que lleva, está en contra de Cristo. Aún de mucha gente que está predicando el evangelio, está en contra de Cristo. Cualquier ministro que predica y enseña y no se conforma a la sana doctrina de Cristo, ¿estará con Cristo o estará en su contra? Está en contra de Cristo. Cualquier cristiano que no vive el evangelio y que está haciendo piedra de tropiezo a los pequeñitos del Señor, ¿estará con Cristo o estará en su contra? Está en su contra. ¿Ya entendió que mucha gente está en contra de Cristo? ¿Por qué? Porque no sigue a Jesucristo y no obedece a ¿quién? Al Señor Jesucristo. ¿Qué dice aquí Mateo 13? Vamos a Mateo 13. Vamos a ver hoy dos posiciones en las que se encuentra todo ser humano. ¿Quién se encuentra? Todo ser humano está en una o en otra parte. Vamos a ver hoy este tema, que es trigo o cizaña. Mateo 13,
¿Ya lo tiene? Vamos a leer desde el 24. Aquí nuestro Señor Jesucristo les habla, les enseña una parábola. Vamos a leerla. ¿Ya lo tienen? Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, ¿qué? Buena semilla en un campo. Mire, ponga atención, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras dormían los hombres, ¿qué pasó? Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también, ¿qué? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella, ¿qué? El trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, ¿hasta cuándo? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo, ¿dónde? En mi granero. Vamos a ver la explicación de esta parábola en Mateo 13:36. Vamos a ver la explicación para poder entender qué es trigo y qué es cizaña. ¿De qué lado estamos? ¿Somos trigo o somos qué? Cizaña. Dice así, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, nuestro Señor Jesucristo les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Diga Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. El campo, ¿cuál es? Es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino, los hijos de Dios. Y la cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del malo. ¿Quién es el malo? El diablo. A ver, aquí, ¿cuántos grupos de personas ve aquí? Dos. ¿Quiénes y quiénes? Hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Dónde se encuentran esos dos tipos de personas? En el mundo entero. En el campo, pero ¿cuál es el campo? El mundo entero. En todo el mundo, Dios solamente ve dos grupos de personas. Los que son hijos de Dios y los que son, ¿qué? Hijos del diablo. ¿Hasta aquí nos queda claro, hermano? ¿Usted ve aquí que menciona él alguna denominación? ¿Usted ve que aquí menciona alguna cobertura? ¿Usted ha leído un texto donde diga, el que esté bajo esta cobertura es mi hijo, el que no tenga esta cobertura no es mi hijo, el que esté en esta posición? ¿Usted ha leído eso? ¿Verdad que no? Usted va a ver en la Biblia solamente dos posiciones. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué va a pasar con los hijos del diablo y los hijos de Dios? Vamos a seguir leyendo. Luego dice ahí, el enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo. La siega es el fin del siglo. A ver, ¿qué es la siega? Es el fin del siglo. ¿Cuántos saben que este siglo va a terminar? Un día va a terminar esta vida que llevamos, la vida terrenal. Viene Cristo, termina esta vida, viene la destrucción a la tierra y viene el juicio de Dios. ¿Y los segadores quiénes son? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, ¿qué le sucede a la cizaña? Se quema en el fuego. Así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús, a sus ángeles. ¿Qué van a hacer los ángeles? Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad. Y los echarán, ¿dónde? En el horno de fuego. Esto ya lo vimos en la lectura anterior. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, los hijos de Dios, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Quién puede oír esto, hermano? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quién puede entender esto? Solamente los hijos de Dios. Tú vas a preguntarle a toda la gente allá afuera si es hijo de Dios, y ¿qué te van a decir? Que todos son hijos de Dios. Todos. Yo he platicado con mucha gente y lo primero que me dice es,
Todos somos hijos de Dios. Miren, en el tiempo cuando vino Jesucristo, los judíos decían lo mismo. Los judíos le decían a Cristo, nuestro Padre es Dios. ¿Y qué les decía Jesucristo? Si tu Padre fuera Dios, me amarías a mí. ¿Cuál es la evidencia de alguien que es hijo de Dios? Ama al Señor Jesucristo. A ver, ¿cuál es la evidencia de alguien que es hijo de Dios? Ama al Señor Jesucristo. Él lo dijo, el que no guarda mis mandamientos no me ama. Otra vez, el que no guarda los mandamientos de Cristo no lo ama. Hermano, no es tan difícil evidenciar a alguien que es hijo de Dios. Todo el que rechaza a Jesucristo no es hijo de Dios. Dice la Escritura que Jesucristo a lo suyo vino. ¿A quién vino? A lo suyo. ¿Y lo suyo qué hicieron? No le recibieron. Los judíos no pueden ser hijos de Dios porque ¿a quién rechazaron? A Jesucristo. Y todo el que le recibió, ¿qué de hecho le dio el Padre? De ser llamado hijo de Dios. Vamos a verlo esto en Juan 1:11, porque me están mirando como que no me están entendiendo. ¿Cómo llegar a ser hijo de Dios, hermano? A ver, ¿será portándome bien? ¿Sabe usted que mucha gente le está echando ganas para llegar a ser hijo de Dios? ¿Sí lo sabía usted? Miren, ahorita se está predicando un evangelio que la salvación se pierde. ¿Qué cree que está haciendo toda esa gente que cree en esa doctrina? ¿Qué se imagina usted que está haciendo? Le está echando ganas para ver si alcanza a ser hijo de Dios, para ver si alcanza a salvarse. Aquí lo hemos enseñado. Nosotros no nos portamos bien para poder llegar a ser hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios, caminamos en obediencia. ¿Nadie dice amén? ¿Cuántos ya entienden la diferencia? A ver, ¿tú tienes que hacer algo para ser salvo o ya eres salvo por la fe en Jesucristo? Ya eres salvo, ¿no? Porque has creído ¿quién? En el Señor Jesucristo. Ya eres salvo, ya eres hijo, has sido trasladado de las tinieblas a la luz, has pasado de la muerte a la vida, ya no eras pueblo de Dios, ahora eres pueblo de Dios. Y lo único que nos pide el Señor es que vivamos como hijos de Dios. ¿Cómo debemos de vivir? Como hijos de Dios. Usted puede ver esto en la naturaleza, cómo se comporta un hijo o un cachorrito, cómo se comporta un cachorrito de los animales, de los perros. ¿Cómo se comporta? Como perro. ¿Por qué se comporta un cachorrito, hijo de un perro, como perro? ¿Por qué se comporta así? Porque esa es su naturaleza. Nosotros, nuestra naturaleza es hijo de Dios. ¿Cómo vivimos? Como hijo de Dios. ¿Cómo adquirimos esta adopción como hijos de Dios? Vamos a verlo aquí en Juan, en el Evangelio de San Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? ¿Qué es recibir a Cristo? Creer en su nombre. ¿Qué nos dio? Potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de ¿qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino ¿cómo fuimos engendrados? De Dios. ¿Cómo fuimos engendrados? De Dios. ¿Cómo nace alguien de nuevo? ¿Cómo es alguien hijo de Dios? Cuando oye el evangelio, cuando oye la palabra de Dios y la entiende, primeramente ¿qué? La entiende y después ¿qué? La cree. En ese momento recibe la adopción de hijo de Dios. En ese momento pasó de muerte a vida. En ese momento nació de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Vean, por eso en las iglesias está llena de gente, hermano, no nacida de nuevo. No ha nacido de nuevo. ¿Por qué? No hay una evidencia de que sea hijo de Dios. Un hijo de Dios ya no practica el pecado. A ver otra vez, un hijo de Dios ya no practica el pecado, porque la simiente de Dios le guarda y el maligno no le toca. Es alguien que ya nació de nuevo, es alguien que antes amaba el pecado y hoy aborrece el pecado. Aunque tiene una lucha contra el pecado todos los días, él ya aborrece lo que hace. ¿Qué hace? Aborrece lo malo que hace. ¿Cuántos hay aquí de esos? Ya no nos deleitamos en el pecado. ¿Aquí habrá alguien que se deleita en el pecado todavía? ¿Habrá alguien que cuando peca está a gusto? ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios llega a pecar? ¿Qué le sucede en su interior?
¿Cómo se siente? Se siente mal. ¿De quién, delante de quién se siente mal? Delante de Dios. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura. Su naturaleza ha sido ¿qué? Cambiada. Amén. Entonces, vamos a ver este tema, hermano, si realmente somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Vaya usted a Juan 8:39. Porque mire, ¿de qué va a depender que en el día del juicio estemos del lado derecho? En que hoy, ¿qué somos qué? Trigo. No somos qué? No somos cizaña. De que hoy somos hijos de Dios. Juan 8:39. ¿Lo tiene? Aquí los judíos le dicen a Cristo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre, ¿quién es? Dijeron los judíos, Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿En qué estaban confiando los judíos para decirse pueblo de Dios? ¿En qué eran descendientes de quién? De Abraham. Mucha gente está metida en la iglesia y por haber nacido en un hogar cristiano piensan que son ¿qué? Cristianos, y no han nacido de nuevo. Luego dice el 40, vean, pero ahora procuráis matarme a mí. Vean, los judíos decían ser de Dios, ¿y a quién querían matar? A Jesucristo. Hombre, que os he hablado ¿qué? La verdad, la cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, les dijo Cristo a los judíos. Entonces vean cómo los judíos respondieron. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es ¿quién? Dios. Vean, los judíos, al igual que el mundo, estaba engañado, creyendo que Dios es su padre, y les dice Jesucristo en el 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ¿cuál es la evidencia de alguien que su padre es Dios? Ciertamente me amarías a Cristo, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Vean lo que le dice Cristo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y vean por qué. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vean, una evidencia de un hijo del diablo es que hace la voluntad ¿de quién? Del diablo. Y una evidencia de un hijo de Dios es que hace la voluntad de Dios. 45. A mí y a mí, porque digo la verdad, dice Cristo, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ponga atención por qué los judíos no podían creer. El que es de Dios, las palabras ¿qué? De Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Cuál es una evidencia aquí de un hijo del diablo? No quiere escuchar a Dios. ¿A quién no quiere escuchar? Tú ve y predícale a cualquiera que se profese religioso, a cualquiera que te diga que cree en Dios, predícale la palabra y no quiere escuchar la palabra de Dios. Siempre hay una resistencia, siempre va a haber una oposición, siempre te va a decir así, yo tengo mi religión, no vengas con tus cuentos, yo ya soy hijo de Dios, y siempre va a haber una oposición ¿a qué? A la palabra de Dios. Recuerden esto que hemos aprendido aquí. Cuando tú predicas la palabra, no te están rechazando a ti. ¿A quién están rechazando? Al Señor. Recuérdalo siempre. Cuando tú vas y le predicas a alguien la palabra de Dios, a ti no te están rechazando. Porque si tú vas y les cuentas de otra cosa, te van a recibir. Si tú vas y le cuentas la novela, ¿te van a invitar o no te van a invitar a un cafecito? Si tú vas y les platicas del fútbol, ¿no te van a invitar? Si tú les invitas la cervecita para ver el partido, ¿sí te van a invitar tus amigos? Pero si tú llegas con la Biblia y les quieres hablar de Dios, ¿qué es lo primero que te van a decir? Tú ya no eres mi amigo, tú ya no eres de mi familia. Porque mira, el hombre por naturaleza aborrece a Dios. A ver otra vez, el hombre por naturaleza, ¿qué hace?
aborrece a Dios, aborrece lo bueno, aborrece al Señor Jesucristo. Ya quedó demostrado hace 2000 años qué hicieron con Dios hecho carne. Lo mataron, lo crucificaron. Ahorita todo el mundo, ¿a quién aborrece? A Dios. No quiere saber nada del Señor. Ahora miren, vamos a seguir leyendo aquí. Luego dice ahí en el 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, vean los hijos del diablo lo que le dijeron al que es santo, santo, santo. ¿Cómo le dijeron? ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes qué? ¿Quién tenía el demonio, hermano? Los judíos, ¿no? ¿Y qué le dijeron a nuestro Señor Jesucristo? Que él tenía demonio. ¿Qué le responde Cristo? Yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Vea lo que les dice Cristo a los judíos. Yo sí honro a mi Padre y vosotros ¿qué? Me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, ¿qué le va a pasar? Nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes otra vez ¿qué? Demonio. Hermano, ¿por qué los judíos creían que Cristo tenía demonio? Porque no lo conocían, hermano. No lo conocían. Mira, yo ayer estaba viendo en internet a gente que se expresa de Cristo y se expresa de una manera pero bien horrible. Lo insulta, lo ofende, que era un fanático religioso, que era un hijo del diablo. ¿Por qué la gente se expresa y odia a Jesucristo? No lo conoce, hermano. No lo conoce. Ahorita estábamos entonando un canto que toda rodilla se va a doblar delante del Señor Jesucristo. Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor. Dice que todo lo que la creación es porque Él lo hizo. Él es el creador de todo lo visible e invisible. Él es santo, santo, santo. Él es el todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Los judíos le decían que tenía demonio porque no lo conocían. Y Él mismo se los dijo, si a mí me conocieras, conocerías a mi Padre. ¿Quién estaba ahí con ellos caminando, hermano? Dios hecho carne. ¿Quién estaba caminando con los judíos? Dios hecho carne. ¿Y se los demostró o no se los demostró? A Él se sujetaron ¿qué? Los demonios. A Él se sujetaron ¿qué? Los vientos y las tempestades. ¿Cuántos dicen amén? Él echaba fuera demonios. ¿Cómo los echaba? Por el poder de Dios. Él resucitaba muertos, sanaba a los enfermos. ¿Qué les demostró? Que Él era Dios. Y aquí se los dice, miren, aquí les dice, vamos a seguir leyendo, le dicen, dice, ¿eres tú en el 53? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? Vean lo que le dicen. ¿Quién te haces a ti mismo? Le dicen. Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis. Mire, ponga atención. Jesús le dice a los judíos, ustedes no conocen a Dios, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver ¿qué? Mi día. ¿Y qué hizo Abraham? Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. A ver, ¿qué les estaba diciendo Cristo a los judíos? Yo soy el creador. Yo creé a Abraham. Yo creé el cielo y la tierra. Yo soy antes que todas las cosas porque yo soy Dios. Ahora, una mente natural para Él es locura. ¿Y qué quisieron hacer con Cristo? Agarraron piedras y lo quisieron matar. Y hoy en día volvemos a lo mismo. Todo mundo rechaza a Cristo porque no le conoce. ¿Qué dice aquí Juan 8:19? 8:19, miren, fíjese qué dice. Los judíos le preguntaron, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? ¿Qué le respondió Jesús? Ni a mí me conocéis,
ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. ¿Cómo conocemos al Padre, hermano? Por medio de Jesucristo. Dice que al Padre, ¿quién le ha visto? Nadie le ha visto al Padre, jamás le ha visto al Padre nadie. ¿Quién nos lo ha dado a conocer? El unigénito Hijo de Dios. ¿Nos lo ha dado qué? A conocer. Él dice que quien conoce a Cristo conoce al Padre. El que ha visto a Cristo, ¿a quién ha visto? Al Padre. El que cree en Jesucristo, ¿en quién cree? En el Padre. Por eso solamente Él es el único camino al Padre. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué se aborrece a Cristo? Porque no se le conoce, porque no se le quiere ¿qué? Sujetar a Cristo. ¿Sabes cuál es el problema del hombre en creer en Jesucristo? Que no quiere sujetarse a Él. Vamos a verlo en Lucas 19. Lucas 19. El problema del hombre, hermano, no conoce a Cristo y tampoco quiere sujetarse a su ley, a sus mandamientos, tampoco lo quiere hacer. Lucas 19, 11. Gloria a Dios. Dice así, mire, Lucas 19, 11. Gloria a Dios. Dice así: oyendo estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo después: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y qué más, y volver. Dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero vea cómo actúa el hombre. Pero sus conciudadanos, ¿qué hacen? Le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Cuál es el problema de creer en Jesucristo? El hombre no se quiere sujetar a la voluntad del Señor. Ese es el problema. El problema no es de que ya tiene su religión, ese no es el problema. El problema del ser humano es que quiere vivir su vida a su manera. A ver, ¿cómo la quiere vivir? A su manera. Y nadie puede vivir su vida a su manera, hermano. O le sirves al diablo o le sirves al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Toda esa pobre gente que se engaña creyendo que está viviendo su vida a su manera, no sabe que le está sirviendo al diablo. Cristo vino a rescatarnos de la potestad de Satanás. ¿De qué vino a salvarnos Cristo? De la potestad de Satanás. Todos nosotros antes, ¿a quién le servíamos? A Satanás. Servíamos al pecado, éramos instrumentos de injusticia, éramos instrumentos del diablo que estábamos destruyéndonos a nosotros mismos y a toda la gente de nuestro alrededor. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que estábamos destruyendo nuestro matrimonio? Muchos lo destruyeron. ¿Por qué? Porque fueron instrumentos del diablo. Aún hay mucha gente metida en la iglesia llamada cristiana que aún sigue prestándose como instrumento del diablo. Aún no ha entendido de que él está siendo usado para destruir a su esposa y a sus hijos. No lo ha entendido. Por eso la Escritura dice que si nosotros ya fuimos libertados del pecado, ahora sirvamos a la justicia. ¿A qué servimos? A la justicia. ¿Por qué? Porque hoy somos hijos de Dios. ¿De quién somos hijos? De Dios. Entonces, ¿dónde está el problema del ser humano? No se quiere sujetar al señorío de Cristo. Más con ese evangelio que se está predicando hoy, hermano. Hoy se está predicando el evangelio: ven a Cristo y te va a bendecir, te va a resolver todos tus problemas. No, mi hermano, cuando le prediques a alguien a Cristo, dile: es necesario que te arrepientas y te sujetes a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Y vas a ver que nadie va a querer venir, solamente van a venir los que son ovejas de Cristo. ¿Quiénes van a venir a Cristo? Solamente los que son ovejas de Cristo. Mira, hermano, no tengas miedo de predicar el verdadero evangelio. Ayer estaba escuchando a unos falsos profetas, bueno, hijos de falsos profetas, pero también ellos son falsos profetas. Estaba el hijo de Cash Luna y otros hijos de otros famosos. Estaban ahí estaban jactándose que a través de lo que ellos habían hecho, habían llenado la iglesia. ¿Sabes qué habían hecho para llenar la iglesia? Uno de ellos dice que para que se convirtieran muchos niños y jóvenes, pidió que trajeran un tiburón vivo
para que la gente se emocionara y viniera a ver al tiburón a la iglesia. Su papá no se lo quiso conceder, pero le concedió que trajera un cocodrilo. Y trajo un cocodrilo. ¿Y qué crees que pasó cuando trajo el cocodrilo? Pues se llenó la iglesia, hermano, de jóvenes que querían ver el cocodrilo. Y ya después que vieron al cocodrilo, aceptaron a Cristo. Y vinieron a Cristo miles de jóvenes. ¿Tú crees que esa gente está con Cristo o está contra Cristo? Mira, hermano, tú predicas siempre el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es, Cristo dijo, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tú predicas ese evangelio y van a venir los que son ovejas del Señor. ¿Quiénes van a venir? Mira, en esta iglesia hemos predicado el evangelio por años. Mucha gente se ha ido, hermano. Aquí ha venido muchísima gente. Si ya se hubiera quedado toda la gente que ha venido aquí, ya no cabríamos. Aquí ha venido más gente de la que estamos ahorita. En los años que llevamos aquí ha venido cientos de gentes, han venido a oír la palabra aquí. ¿Por qué crees que no se han quedado? Porque no son ovejas del Señor. Ellos andan buscando quien les hable bonito, quien les diga, ay, tú eres el consentido de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te va a llevar a las naciones a predicar el evangelio. Esa gente solo tiene comezón de oír. Aquí predicamos el evangelio del Señor Jesucristo. Es necesario arrepentirse. Dile al que está a tu lado, es necesario que te arrepientas. Si no te arrepientes, no puedes seguir al Señor Jesucristo. No lo puedes seguir, ni lo intentes. Si aquí hay alguien que no está dispuesto a dejar su vicio, su amante, si no está dispuesto a dejar el mundo, no puedes seguir a Cristo. ¿A cuánto les queda claro eso? No puedes. Si amas el dinero y prefieres irte a trabajar el día domingo que asistir a la iglesia, no puedes seguir a Cristo, porque no se puede servir a dos señores. Nada más, o sirves al dinero o sirves al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y tienes que poner toda tu confianza solamente en el sacrificio de Cristo. A ver otra vez, ¿dónde tiene que estar toda tu confianza nada más? En el sacrificio de Cristo. No puedes decir, bueno, creo en el Señor Jesucristo, pero también en su mamacita, la Virgencita de Guadalupe, porque pobrecita es su mamá. No puedes decir así. Si tú crees en Jesucristo y crees en otra persona, lo hemos enseñado, tú no puedes seguir a Cristo. Él es celoso y Él quiere toda la gloria para Él nada más y toda la adoración para Él. ¿Cuánto dicen amén? Hasta aquí, ¿a cuánto le está quedando claro? Porque hay mucha gente que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? No se quieren someter al Señor Jesucristo. Quieren la vida eterna como el joven rico. ¿Qué quería el joven rico? La vida eterna. ¿A qué no estuvo dispuesto el joven rico? A someterse al señorío de Cristo. No estuvo dispuesto a renunciar a sus tesoros y prefirió quedarse con sus tesoros que seguir a Cristo. Mira, hermano, seguir a Cristo no es fácil, Él lo dijo. Él dijo que no era fácil. Él dijo que muchos van a querer entrar por la puerta y no van a poder entrar, porque la puerta, ¿cómo es? Es angosta, es estrecha. Seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Cristo se necesita, por eso que Él me llame. El miércoles veíamos que los que son ya escogidos de Dios van a ser ¿qué? Llamados. Y el que es llamado por Dios, hermano, lo es llamado internamente, no lo es externamente. Los que son llamados externamente son aquellos que nada más se emocionan, viven por la emoción. Hoy amanecieron con ganas y vienen a la iglesia y leen las escrituras. Al otro día amanecen todos desanimados, ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren leer. Un cristiano no se mueve por emociones. Un cristiano que ha nacido de nuevo, ya en su naturaleza, ¿qué tiene? Todos los días buscar ¿a quién? A Dios. Desde que despierta, ya está pensando en Dios. En el momento que tiene, ya está leyendo la palabra, ya está oyendo la palabra, ya está predicando el evangelio, porque su naturaleza lo lleva a vivir como un hijo de Dios. ¿Nadie dice amén? Por eso, hermano, el problema es que no se quieren sujetar ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Vaya usted a Juan 15:23. Todo el que no honre a Jesucristo, no honra al Padre. ¿A quién tenemos que honrar? Al Señor Jesucristo.
¿Y a quién honramos cuando honramos a Cristo? Al Padre. Juan 15:23. Vean, el que me aborrece a mí, dice Cristo, el que no se quiere sujetar a Cristo, el que no se quiere someter al señorío de Cristo, ¿a quién aborrece? Al Padre. No nos podemos llamar hijos de Dios si no estamos sujetos a Jesucristo, hermano. No nos podemos llamar hijos de Dios. ¿Qué dice? Primera de Juan 3:8. Aquí vamos a ver otra evidencia de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y aquí sí ya no puede haber de que esa gente que dice, bueno, sí soy o no soy. Sí seré salvo, hermano, o no seré salvo. Sí seré o no seré. Ya hemos explicado esto y lo vamos a hacer otra vez. Mira, ¿qué dice aquí Primera de Juan 3:8? ¿Ya lo tiene? El que practica el pecado, ¿de quién es, hermano? A ver, ¿necesitaremos una revelación especial aquí? A ver, ¿necesitaremos aquí una revelación así, que venga una revelación así especial? ¿Cómo sé si soy hijo del diablo? Practico el pecado. ¿Qué hago? Practico el pecado. Ahora dice, porque el diablo peca desde el principio. Ahora, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo sé si soy hijo de Dios? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. A ver, ¿necesitaremos una revelación aquí especial o lo entendemos todos? ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? No practico el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ponga atención, y no puede pecar. Aquí está hablando de la práctica, no de que nunca va a pecar, porque aún los hijos de Dios seguimos pecando, pero ¿qué? No practicamos el pecado. Ahora, ¿por qué no practicamos el pecado? ¿Porque le echamos ganas? ¿Nos esforzamos? ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, pero no es porque él sea muy bueno, sino porque su naturaleza ha sido ¿qué? Cambiada. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que sigue robando, mintiendo, fornicando, adulterando, odiando, y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 12. No como Caín, que era de quién era Caín, era del maligno. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano, ¿cómo eran? Justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ponga atención, otra evidencia de un hijo de Dios es que el mundo, ¿qué hace? Nos aborrece. ¿Qué hace el mundo? Un hijo de Dios no puede ser amigo del mundo. A ver otra vez, un hijo de Dios no puede ser amigo del mundo. La Escritura dice que el que es amigo del mundo se constituye ¿en qué? Tus amistades, tú no puedes andar con ellos, ¿para qué? Para predicarles ¿qué? El evangelio. Y vas a ver que cuando les prediques el evangelio a tus amistades, a los amigos que tenías en el mundo, ¿qué van a hacer? O se van a convertir o te van a empezar a aborrecer. A ver otra vez, ¿qué van a hacer? O se van a convertir o te van a empezar a aborrecer. Ya no te van a invitar a las fiestas, ya no van a querer platicar contigo, te van a empezar a repudiar. ¿A cuántos ya les sucedió eso? Mira, yo conozco mucha gente que se dice cristiana y sus mejores amigos son mundanos. ¿Por qué son mundanos? Porque no les predican la palabra de Dios. Un verdadero cristiano, hermano, se tiene que ir quedando solo. ¿Por qué? Porque los demás te tienen que aborrecer. A ver, ¿qué va a hacer toda la gente? Te va a aborrecer. No te va a soportar que les estés hablando de su pecado, no te van a soportar que les estés hablando de Cristo, no lo van a poder soportar. Entonces, hay mucha gente que todavía tiene muchas amistades mundanas. Yo los escucho luego hasta platicar y están hablando con groserías. Porque ¿cómo hablan de las amistades mundanas? Hablan con groserías, llegan y te insultan y te empiezan a decir de groserías porque así hablan ellos. Cuando tú les empiezas a predicar el evangelio, te empiezan a aborrecer.
se tienen que apartar de ti. Ellos, tú no te vas a apartar de ellos. ¿Quiénes se van a apartar? Ellos, tus familiares que te invitaban a las fiestas de Navidad, a tomar, a bailar, ya no te van a invitar. A nosotros nos dijeron, no los inviten a ellos porque nada más vienen a comer, ni bailan ni toman. Y tienen razón, porque un hijo de Dios ya no participa en las cosas que del mundo. Fuimos apartados para no vivir donde, en el mundo. Entonces, examínate hoy, ¿quiénes son tus amistades? ¿Todavía andas con gente borracha y te hablas de cuates con ellos? ¿Todavía te abrazan y tú eres mi compadre? ¿Todavía te dicen? Porque mira, si todavía tienes ese tipo de amistades, te voy a decir una cosa, no les has predicado. Porque si les hubieras predicado ya el evangelio, ahorita ellos ya te vieran ¿qué? Aborrecido. No pueden estar contigo. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No hay comunión, hermano. Mira, ¿qué dice ahí? Vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Que amo a los hermanos. A ver, ¿cuál evidencia ve ahí? Que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿cómo está? En muerte. Es hijo del diablo. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿cómo es? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vaya usted a Mateo 7:17. Y aquí quiero que quede claro, hermano. Cuando alguien es hijo de Dios, él puede dar frutos buenos. Cuando no es hijo de Dios, aunque le eche ganas, aunque se esfuerce, no va a poder dar fruto, buen fruto. ¿Cómo va a ser su fruto? Malo. Mateo 7:17. ¿Ya lo tiene? Desde el 16 vamos a leer. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol, a ver, aquí buen árbol, ¿quién sería, hermano? Diga, un hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo. ¿Qué da un hijo de Dios? Buenos frutos. Pero el árbol malo, el hijo del diablo, ¿qué da? Frutos malos. Y ponga atención para aquella gente que le está echando ganas nada más y quiere portarse como un hijo de Dios. No puede el buen árbol dar malos frutos. Si realmente el que está a tu lado ha nacido de nuevo, ¿puede dar malos frutos? No puede. Ni el árbol malo, el que no ha nacido de nuevo, ¿qué no puede? Dar frutos buenos. Por eso esto no se trata de echarle ganas. Esto no se trata de ahora sí, ya este año ya me voy a portar bien, este año no. Se trata de nacer de nuevo. Cristo dijo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios ni puede entrar en él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mira, va a haber gente metida en la iglesia que por algún tiempo va a aparentar unos frutos de hijo de Dios, pero no va a poder vivir toda su vida así. Tarde o temprano va a mostrar que no era hijo de Dios, que era hijo del diablo. La Biblia enseña que hubo gente con Jesucristo que caminó con él 3 años, un hombre llamado Judas. Ese hombre jamás nació de nuevo. Sus frutos eran malos, se robaba el dinero de las ofrendas. Bueno, así hay gente metida en la iglesia que toma el evangelio como negocio, no son nacidos de nuevo. Pero ahí están. Pablo tuvo un ayudante ahí con él que predicaba el evangelio llamado Demas. Por años estuvo con él predicando el evangelio. Tarde o temprano mostró su naturaleza y ¿a dónde creen que se fue? Al mundo. Hay gente que puede estar metida en la iglesia un cierto tiempo y tarde o temprano se va a regresar al mundo. ¿Por qué? Porque los del mundo aman al mundo. Vamos a verlo aquí, hermano. Vamos a ver cómo dentro de la iglesia hay ministros de Satanás. Segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14. En esta iglesia hemos tenido mucho cuidado, hermano, de gente que viene con doctrinas extrañas, raras, sobre todo cuando dicen Dios me reveló, Dios me habló en un sueño, Dios me dijo esto. ¿Sí ha escuchado ese tipo de hermanos? Hay que tener mucho cuidado porque se pueden ser ministros de Satanás.
Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿cómo se disfraza? Como ángel de luz. Así que no es extraño, dice el 15, así que no es extraño, si también sus ministros, los ministros de Satanás, ¿cómo se disfrazan, hermano? ¿Como ministros de qué? De justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mira, hermano, va a haber gente metida en las iglesias cristianas que son ministros de Satanás y que van a tener una apariencia de piedad. A ver, ¿qué van a tener? Una apariencia. Son gente que vive nada más de apariencia. En este lugar hemos siempre predicado. No nos importa cómo vivas aquí en la iglesia, porque aquí todos tienen alas. Aquí tú ves al hermano bien amable, bien educado, a todos le da saludo de beso, a todos abraza. Si en tu casa, donde es donde te conocen realmente, no vives como hijo de Dios, tú eres un falso hijo de Dios. Si en tu casa no das testimonio, no alumbras, no vives la palabra de Dios, eres un falso hijo de Dios. ¿Dónde tenemos que dar testimonio? En la casa. Aquí nadie te conoce, aquí te ves como hijo de Dios, pero en tu casa saben realmente si somos o no somos hijos de Dios. ¿Dónde? En la casa. En la casa yo sé que mis hijas a veces no obedecen, que a veces no se sujetan, que mi esposa igual, ellas también me conocen a mí. ¿Dónde nos conocemos? En la casa. Nosotros no debemos de aparentar ante los hermanos, ya se los hemos enseñado aquí, no te escondas del pastor. Mucha gente nada más, ahí está el pastor ahorita no digas nada. Y cuando no está el pastor podemos hacer lo que querramos. No, yo no te voy a juzgar, el que te va a juzgar te está viendo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿qué va a haber dentro de la iglesia? ¿Qué va a haber? Ministros de Satanás. ¿Cómo detectar un anticristo, hermano? Alguien que está en contra de Cristo. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Primera evidencia de gente que está en contra de Cristo porque es hijo del diablo. Mira, Primera de Juan 4:1. ¿Ya lo tiene? Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué nos pide Dios? Cuando alguien venga y te diga, hermano, tuve una revelación, tuve un sueño, Dios me dijo, ¿qué tenemos que hacer? Probar si los espíritus son de qué, de Dios, porque ¿cuántos han salido? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ponga atención, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿de quién es? Todo el que te predique que Jesucristo es Dios, ¿qué espíritu trae él? El de Dios. Pero si te predica que Jesucristo no es Dios, no es de Dios. ¿De quién es? Del diablo. 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué? No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya ¿dónde está? En el mundo. Entonces, una evidencia de un hijo del diablo es que va a negar la divinidad de Cristo. Romanos 16:17. Vamos a ver otra evidencia de un hijo del diablo. Romanos 16:17. Gloria a Dios. Romanos 16:17. ¿Ya lo tenemos? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. A ver, ¿qué nos pide Dios? Que nos fijemos en quiénes. En los que causan divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué, hermano? A ver, ¿qué tenemos que estar fijándonos dentro de la iglesia? En gente que va a traer doctrina de demonios y que va a causar esa doctrina. ¿Qué va a causar esa doctrina? Divisiones. Dice que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros, ¿qué? Habéis aprendido. ¿Y qué nos pide Dios que hagamos con ese tipo de gente que trae su doctrina, su revelación? Apártate de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, vean cómo es un profeta,
falso profeta? ¿Cómo viene con palabras qué? Suaves y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Ahorita en la mayoría de las iglesias ya lo hemos enseñado. ¿Qué hay, hermano? Falsos profetas. ¿Qué hay? Falsos profetas que han introducido herejías dentro de la iglesia. A ver, ¿qué han introducido? Herejías. Vamos a verlo aquí en 2 de Pedro 2. Esto que dice aquí, hermano, está sucediendo en la mayoría de las iglesias llamadas cristianas. Tú puedes verlo en internet y ahorita hay cientos de doctrinas de demonios, herejías, que el decreto, que liberación de cristianos de demonios, que el evangelio de la prosperidad, que la manguera ungida, como decía nuestro hermano Ángel otra vez, que el chicle ungido, y puedes ver un montón de tonterías, hermano, pero eso estaba escrito aquí, ya lo tiene 2 de Pedro, capítulo 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y vean lo que nos advierte Dios. ¿Qué va a haber entre nosotros? Falsos maestros. A ver, ¿qué va a haber entre nosotros? ¿Qué van a hacer falsos maestros dentro de las iglesias cristianas? Introducirán encubiertamente, vea, lo van a decir así abiertamente, encubiertamente. ¿Qué van a introducir? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Qué van a atraer sobre sí mismos? Destrucción repentina. Aquí está lo grave, hermano, en el 2. Muchos seguirán sus disoluciones. A ver, ¿cuántos van a seguir a los falsos profetas? ¿Te has preguntado por qué la iglesia de Cash Luna tiene más de 20,000 personas? ¿Ya está escrito que cuántos lo van a seguir? Por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. Otra evidencia de un hijo del diablo, falso profeta. Por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición ¿qué? No se duerme. A ver, ¿qué evidencia ves aquí? Un falso profeta, ¿qué hace? Diga, vende el evangelio. Cuando tú veas que en un lugar te cobran la entrada para escuchar la palabra o para adorar a Dios, estás delante de falsos profetas. Estás delante de ministros de Satanás. A ver otra vez. Cuando tú escuches un concierto de Marcos Witte que la entrada cuesta 200 pesos, ¿estás delante de quién? De ministros de Satanás, de gente que no ha nacido de nuevo, que toma la piedad como fuente de ganancia. El evangelio es gratuito. ¿Cómo es el evangelio? Da de gracia lo que recibiste de gracia. No tiene precio el evangelio. No se le puede poner un precio a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice 1 de Timoteo 6? Vamos a ver esta evidencia de un hijo del diablo, un ministro del diablo. 1 de Timoteo 6, versículo 3. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Miren, una evidencia de alguien que no es de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a ¿qué? A ver, un falso ministro te va a enseñar ¿qué? Otra cosa. No se va a conformar a ¿qué? No te va a enseñar ¿qué? La palabra de Cristo. No te va a enseñar a que tengas temor de Dios, a que seas santo como el Señor. No te va a enseñar eso. Estas personas que enseñan otra cosa, ¿cómo dice el 4 que están? Están envanecidos. ¿Saben algo? No saben nada. Deliran acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias. ¿Cómo les llama el Señor a este tipo de gente? Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, el evangelio, ¿cómo lo toman, hermano? Como fuente de ganancia. ¿Qué hay que hacer con ese tipo de gente? Apártate de los tales. ¿Hasta aquí a cuánto le está quedando claro si somos hijos de Dios o del diablo?
No importa si se dice pastor, apóstol, profeta, no importa si predica la palabra de Dios, puede ser hijo del diablo. Nuestro deber de un cristiano, hermano, es que examines todo. Dile que está a tu lado, tienes que examinar todo lo que te enseñen. Es tu responsabilidad. A ver, ¿cuál es tu responsabilidad? Examina todo lo que te enseñen. No te comas todo. Nosotros venimos de iglesias, hermano, donde nadie leía la Biblia. Y todo lo que decía el falso profeta, toda la iglesia, amén, amén, recibo. ¿Por qué? Porque el pueblo es destruido por falta de conocimiento. El deber de un cristiano es leer la Biblia todos los días de su vida, conocer la verdad, y la verdad te hará libre. Hay gente que todavía dice, ¿cómo sé cuál es la iglesia verdadera? No has leído la Biblia. Cuando tú leas la Biblia, vas a tener la capacidad de discernir lo que es un verdadero ministro y lo que es un falso ministro, lo que es una sana doctrina y lo que es una doctrina de demonios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué te da la capacidad? Diga, conocer la verdad. Miren, en Filipenses 3:18, los hijos del diablo son enemigos de la cruz, hermano, de Cristo. Siempre van a negar la cruz de Cristo, siempre van a negar el sacrificio de Cristo, y van a llevar a la gente a confiar en sus obras, en la carne. ¿Qué dice Filipenses 3:18? Porque por ahí andan, ¿cuántos, hermano? Muchos. Esto es lo grave, hermano. ¿Cuántos andan? De los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Vean la preocupación de Pablo. ¿Son enemigos de qué, hermano? De la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en qué. Mira, un hijo del diablo que está llevando a la gente a la perdición es alguien que está enseñándole al pueblo a confiar en sus obras. Si a ti te dicen, ya Cristo murió, ya, pero te falta a ti hacer algo, te está llevando a la condenación. Cualquiera que te lleve a confiar en la carne es hijo del diablo. Un predicador que es hijo de Dios, que es un ministro de Dios, siempre te va a llevar a que confíes en el sacrificio de Cristo. A ver, ¿en qué te va a llevar? ¿A que confíes en qué? En el sacrificio de Cristo. Dice el autor de Hebreos que con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, nos hizo perfectos. No hay más sacrificio por el pecado. Tú no necesitas echarle ganas, no necesitas completar la salvación, no necesitas guardarla. Lo que tienes que hacer nada más es vivir como hijo de Dios, pero no para ser salvo, porque ya eres salvo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, aquí Pablo lo explica y ya vamos a ir cerrando. Dice aquí, en el capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros, ¿qué? Las mismas cosas. ¿Cuántos saben que estos temas los hemos estado repitiendo muchas veces? Y dice Pablo, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. ¿Y para vosotros cómo es? Seguro. Dice Pablo, guardaos de los perros. Y no está hablando de perros literales, hermano. Está hablando de aquella gente que confía en la ley, que confía en la carne. Guardaos de los malos obreros. Fíjate, Dios me pide que me guarde ¿de qué? De los malos ministros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros, dice Pablo, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos. ¿A quién servimos, hermano? A Dios. Y nos gloriamos. ¿En quién nos gloriamos, hermano? Fíjate, un hijo de Dios, ¿en quién se gloria? ¿En quién confía? ¿A quién le da toda la gloria? Al Señor Jesucristo. Y no tiene confianza, ¿dónde, hermano? Mira, hermano, no confíes nada en lo que tú puedas hacer. Nada, hermano. Jamás te atrevas a decirle al Señor, Señor, hoy merezco tus bendiciones, porque hoy me porté bien. Hoy merezco que tú me bendigas porque ya diezmé. Nunca jamás confíes en lo que tú puedas hacer. Dice el apóstol Pablo que cuando nosotros podemos hacer algo bueno, ¿de dónde proviene eso? De Dios. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Nada. ¿Qué podemos hacer que no nos haya sido dado? Nada. Todo lo que podemos hacer, ¿por qué es? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, decía el Pablo decía, si se trata de confiar en la carne, fíjate,
Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más. ¿Cómo era Pablo en la carne? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿cómo era? Fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo era? Irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vean, cuando uno realmente conoce a Cristo y sabe lo que ha hecho Cristo por él, no le queda más que vivir amando al Señor Jesucristo. 8. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como ¿qué? Como pérdida por la excelencia del conocimiento de ¿quién? De Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido ¿qué? Todo. Yo no confío en nada de lo que yo pueda hacer y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Y ponga atención en el 9. Y ser hallado en él. Fíjate, cuando venga Cristo, Pablo quería ser hallado ¿quién? En Cristo. ¿Qué es ser hallado en Cristo, hermano? No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermano, no estés confiando ahorita en tu crecimiento, porque hay hermanos que están confiando en su crecimiento espiritual. Hay un grupo de hermanos que están confiando en que ellos ya alcanzaron un nivel de crecimiento espiritual y están confiando en eso, están confiando hasta el grado de que dicen que se van a ir primero que la iglesia. Esa gente se va a quedar porque está confiando en su ¿qué? Su propia justicia. Tú tienes que vivir todos los días confiando en que si eres salvo y eres hijo de Dios, es por el sacrificio de Cristo, nada más. Justificados pues por la fe. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. ¿Tú quieres ser hallado justificado el día que venga Cristo? Es por la fe en Él. Y que nadie te aparte de eso, que nadie te quite, que le des la gloria solamente ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Ya cerramos con esta cita, hermano. Gálatas 3:26, ya nos vamos, con esta cita nos vamos. Si hay alguien aquí que todavía no es hijo de Dios o no sabe cómo ser hijo de Dios, vamos a verlo aquí en Gálatas. Ya dijimos que se tiene que arrepentir, ¿verdad? ¿Sí lo dijimos? Para que no se engañe nadie. Gálatas 3:26, cerramos con esta cita ya. Dice así: pues todos sois hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pero ¿quiénes todos? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo soy hijo de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. No hay más. Todo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador, es hijo de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias a Dios que antes éramos hijos de ira y hoy somos ¿qué? Hijos de Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedamos al arrepentimiento y creamos en tu Hijo Jesucristo. Hoy hemos entendido, Padre, que solo hay dos posiciones. En el día del juicio solo va a haber ovejas y solo va a haber cabritos, Señor. No va a haber otra posición. Y en el mundo sabemos que solo hay dos posiciones también. O somos trigo o somos cizaña. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. O practicamos el pecado o practicamos la justicia. O te amamos a ti, mi Señor Jesucristo, o te aborrecemos. O te servimos a ti, mi Señor Jesús, o servimos al diablo. No hay más posiciones. Hoy hemos entendido, Señor, que dentro de en el mundo hay trigo y cizaña, y dentro de la iglesia también hay hijos del diablo. Padre, danos sabiduría para no ser engañados, para poder enseñar la sana doctrina, Señor, para poder llevar a tu iglesia a la madurez, porque escrito está que tú dejaste ministros para que perfeccionen a tus santos, Señor, para que sea edificada la iglesia, Señor. Te rogamos por sabiduría y crecimiento para tu pueblo, Señor.
en el nombre de Jesús. Y seguimos pidiendo misericordia por aquellos que no han nacido de nuevo, que todavía aman su pecado, Señor. Ten misericordia de ellos en el nombre de Jesús. Y tu iglesia te da la gloria a ti, mi Señor Jesucristo, con este aplauso. Amén.